Hola hermanos, es una bendición estar aquí en el estudio de CHTV con Marcus Paixão y poder disfrutar de ese tiempo en ese país maravilloso, Brasil, y ver la obra de la reforma que Dios está haciendo en este país. También poder disfrutar un buen tiempo con los hermanos aquí, escuchar sus historias, cómo Dios los ha traído de un evangelio falso o el armenianismo a un evangelio más profundo, más bíblico, más fiel a las escrituras, y también la historia que hay en la iglesia. En esta clase, en esta aula hoy, vamos a hablar un poco sobre la historia de los bautistas. Y yo quiero enfatizar un punto muy importante en la historia de los bautistas. Un punto debatido, pero un punto que podemos defender y ver la importancia de las confesiones en la historia de los bautistas. Y de allí vamos a analizar esa historia desde el principio de los bautistas en el siglo XVII, y ahí ver uno de los personajes más importantes en esa historia de confesionalismo entre los bautistas particulares del siglo XVII, y él se llama William Kiffin. Entonces, la iglesia cristiana tiene una historia muy larga y rica de credos y confesiones. Comenzando desde las escrituras, encontramos las evidencias de confesiones de fe en la Biblia misma. Por ejemplo, 1 de Timoteo 3:16 tiene la forma de una confesión moderna o contemporánea de ese día de la iglesia primitiva y apostólica. También 1 de Corintios 12:3 tiene esa confesión tan importante en nuestra vida cristiana, que Jesús es el Señor. Es la primera confesión y la confesión que cada cristiano tiene que hacer, que Cristo es el Señor. Y seguimos en toda la historia. Tenemos el credo de Nicea, el credo de Constantinopla, el credo de Calcedonia, y todos esos credos importantes en la historia de la iglesia. También la confesión apostólica, el credo apostólico. Y seguimos en el tiempo de la Reforma. Tenemos los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. La confesión misma que Juan Calvino escribió. La confesión, también la confesión bélgica de la Iglesia Reformada Holandesa. La confesión escocesa de John Knox. Y muchas otras confesiones que llenan la historia de la Reforma. Pero también la historia de la Reforma entre los bautistas es una historia confesional. En la historia de los bautistas en Inglaterra, los primeros bautistas que encontramos eran los bautistas generales. Se llaman los bautistas generales porque negaban la doctrina de la expiación particular o los 5 puntos de calvinismo. No eran calvinistas, eran arminianos. Y esos bautistas empezaron en un contexto anglicano, con calvinismo, con las doctrinas de la gracia. Pero en seguir la senda de reanalizar las doctrinas de la iglesia anglicana, John Smith, el que inició la primera iglesia bautista general, él se convirtió en arminiano y se fue a holandesa para ser bautizado de un grupo de anabautistas allí en holandesa. Pero con tiempo él también se convirtió en menonita y negó ciertos puntos claves en cuanto a la doctrina de la naturaleza de Cristo. Entonces, eso no es una historia muy buena en cuanto a los bautistas. Pero incluso este grupo era un grupo confesional. Incluso los bautistas generales al principio, ellos tenían sus propias confesiones de fe. Por ejemplo, en 1611, John Smith y su compañero Thomas Helwys escribieron su propia confesión de fe de su iglesia. Y esa confesión era muy importante en las iglesias bautistas generales en ese tiempo. Y también en 1660 había otra confesión que se llama la confesión ortodoxa, que era una confesión de los bautistas generales. Entonces, incluso en ese siglo, el siglo XVII, los bautistas generales también eran confesionales. Pero mucho más los bautistas particulares.
Muchos historiadores dicen que los bautistas particulares vienen de la fuente de los bautistas generales, pero eso no es cierto. Vienen de aspectos, de partes del mundo cristiano diferentes. Por ejemplo, los bautistas generales vienen de John Smith en ese cambio de ser anglicano a ser bautista y allí a ser armeniano. Pero los bautistas particulares vienen de los puritanos y las iglesias congregacionales e independientes. Entonces lo que pasó fue, no era un cambio de un debate entre una iglesia sobre el calvinismo y había una división, un cisma entre esa iglesia, como muchas veces pasa hoy. Hay iglesias que tienen una historia y una tradición armeniana, y algunos de los miembros llegan a las doctrinas de la gracia y a veces hay un cisma o algunas personas salen de la iglesia para fundar una iglesia bautista particular o calvinista. Pero en esta etapa de la historia de los bautistas, la primera iglesia de bautistas particulares salió de una iglesia congregacional, una iglesia puritana. Y esto ocurrió en el año 1616. Esta iglesia, o en ese año, la iglesia congregacional de que salieron los primeros bautistas particulares, se fundó en 1616 y fue fundada por un hombre, Henry Jacob. Y él era independiente, un congregacionalista. Pero después de él llegó John Lathrop, el segundo pastor de esa iglesia. Y ellos tenían unas políticas moderadas en cuanto a la libertad de la conciencia. Entonces ellos permitían algunas diferencias sobre el asunto del pedobautismo y el credobautismo. En el año 1633, la primera iglesia bautista particular salió de esa iglesia congregacionalista con 20 miembros y se fundó con el primer pastor bautista particular que se llamaba John Spilsbury. En este año encontramos una parte muy esencial e importante en la historia de los bautistas. John Spilsbury empieza la primera iglesia bautista particular en Inglaterra. Y él también era en ese sentido confesional. Él escribió su propia confesión de fe para expresar la importancia de la doctrina de la palabra, su entendimiento de la doctrina de Dios, la salvación y también su entendimiento de la iglesia, que era parecida a ese entendimiento que viene de los congregacionalistas. Pero también confiesa la importancia de solo bautizar los creyentes y no los niños. Entonces él era un confesional. John Spilsbury, en esa primera iglesia, cuando él escribió su confesión de 10 artículos, él confiesa la fe ortodoxa, la fe reformada y también una fe específicamente bautista. Y allí encontramos la primera confesión de fe bautista particular. Pero con el paso de los años, algunas iglesias salieron de esa iglesia congregacionalista de Henry Lathrop y Jesse, el tercer pastor. Y de ese grupo salieron por lo menos 5 iglesias bautistas de ese grupo. Y esas 5 iglesias formaron 5 de las 7 iglesias que escribieron y firmaron la primera confesión de fe bautista de Londres en 1644. John Spilsbury era allí para firmar también esa confesión de fe y suscribir esa confesión de fe, entre otros personas muy importantes como Benjamin Cox, el padre de Nehemias Cox, y también William Kiffin, de quien vamos a hablar un poco más en unos minutos. Esta confesión de fe, la primera confesión de fe bautista de Londres en 1644, también tiene ese propósito de tomar los bienes, las doctrinas de la Reforma, de los puritanos, y
confesar esas verdades, pero al mismo tiempo confesar una identidad distintivamente bautista. Entonces, lo que ellos hicieron, igual que nuestra confesión, la segunda confesión de Londres de 1789, ellos tomaron otras confesiones como la base de sus escritos. Por ejemplo, ellos usaron la True Confession o la confesión verdadera de 1596, una confesión congregacionalista que era muy popular entre las iglesias independientes y congregacionalistas en este tiempo. Y también usaban los escritos de William Ames, el divino de holandés, que también tomó parte de la Sinoda de Dort en los años 1618 y 19. Entonces ellos tomaban esas fuentes para formar y usar su lenguaje para describir y confesar la fe que ellos creían. Y esto no fue para enfatizar las diferencias que tenían con esos otros grupos, sino para demostrar su unidad esencial y fundamental con estos otros grupos. Ellos también eran reformados, ellos también eran ortodoxos, no negaban la doctrina de la Trinidad o la naturaleza de Cristo, no hacían cosas raras como ellos alegaban. Por ejemplo, algunos alegaban que los bautistas se bautizaban desnudos, sin ropa, y muchas otras cosas muy raras y extrañas que no eran verdaderas. Entonces escribieron su confesión de fe para demostrar su ortodoxia, su fe reformada y su unidad esencial con esos otros grupos. Y eso fue muy importante porque en ese tiempo los bautistas fueron perseguidos. Fueron perseguidos por los anglicanos y también por los presbiterianos. Porque esos dos grupos, cuando ellos llegaron al poder y esa unión entre el Estado y la Iglesia, ellos requerían un nivel de uniformidad. Una uniformidad que requería que las iglesias se veían casi igual, que leían los mismos sermones, que tenían la misma liturgia en sus iglesias. Pero cuando los bautistas salieron de estos grupos, ellos fueron perseguidos por los con el poder. Entonces fue muy importante afirmar y confesar su fe ortodoxa, su fe reformada, su unidad con estos otros grupos. Sí, expresando y afirmando sus diferencias sobre la iglesia, sobre la teología del pacto, sobre el pedobautismo y el credo bautismo. Pero no para enfatizar esos puntos, pero expresarlos claramente y confiadamente y valientemente. Pero al mismo tiempo mostrar que ellos tenían una unidad esencial con esos otros grupos, una fe ortodoxa, una fe reformada. Y esa confesión ayudó mucho en bajar un poco el nivel de la persecución en contra de los bautistas. Algunos que alegaban muchas cosas muy extrañas en contra de los bautistas, le daban nombres muy malos a los bautistas particulares. Pero esa confesión les ayudó a ver que no eran un grupo de raros y un grupo de herejes, pero cristianos con un corazón que amaba la palabra de Dios y la fe bíblica que ellos también confesaban. Pero había algunos puntos importantes que un hombre, Daniel Featley, en que él dio una crítica de la confesión de fe de 1644 en cuanto al apoyo que el Estado puede dar a un ministro, porque él era un anglicano quien dependía del apoyo del gobierno para su ministerio. Y la primera confesión de fe de Londres tenía un artículo que decía que el gobierno no debería apoyar a los pastores. Y también él decía que los bautistas se bautizaban desnudos y que la confesión no se trata de ese punto, no aclara ese punto. También habían otros puntos importantes en cuanto a algunas cosas que vienen de los anabautistas. Por ejemplo, el tener todos los bienes en común y no tener propiedad privada o particular.
pero él dijo que necesitan aclarar esos puntos. Entonces, por esa razón hay la revisión, la segunda edición de la primera Confesión de Fe Bautista de Londres, que salió en 1646. En esa confesión cambiaron un poco esos puntos. Sacaron la parte acerca de el rol del gobierno para apoyar a los pastores. Agregaron una frase que dijeron que los que se bautizan necesitan tener ropa apropiada y no estar desnudos, como decía Daniel Featley. Y también aclararon ese punto acerca de los bienes y la propiedad privada para evitar la confusión de ellos con los anabautistas. Y así empieza la confesión de fe. Un grupo de 7 iglesias falsamente o injustamente llamadas anabautistas. Y querían decir claramente que ellos no afirmaban, no confesaban, no creían los extremos de los anabautistas en cuanto a una postura extrema para con el gobierno, y también esa comunidad de la fe en que comparten todos sus bienes y sus cosas, su propiedad en comunión, y esas cosas que vienen de algunos grupos extremos. Pero los bautistas particulares querían confesar claramente su identidad para decir que no somos de ese extremo, pero confesamos una fe ortodoxa y una fe reformada. Después de esta confesión de fe había algunas otras revisiones en 51, 52 y 53. Y también en ese tiempo las iglesias de Londres tenían mucha libertad, porque en el año 1648 el gobierno de los presbiterianos se terminó y había el protectorado de Oliver Cromwell, y en ese tiempo había mucha libertad para los congregacionalistas y los bautistas, y las iglesias de Londres podían enviar misioneros y plantar iglesias en otras partes del país. Entonces encontramos muchas asociaciones regionales en otras partes de Inglaterra, y ellos también escribían sus propias confesiones de fe, como la confesión de Somerset, la confesión de los Midlands en Inglaterra. Y esas confesiones de fe confesaban una fe calvinista, una fe bíblica, una fe ortodoxa y una fe congregacionalista y bautista en cuanto a su eclesiología. Entonces encontramos en toda esa historia, desde el inicio de los bautistas particulares hasta la confesión de fe de 1689, una historia de confesiones de fe, de pastores individuales, de iglesias individuales, de asociaciones regionales. Y ahí encontramos en 1689 la confesión de fe de más de 100 iglesias en Londres y en las otras partes de Inglaterra. Pero hay un hombre en toda esta historia que une todas estas confesiones. Una persona que firmó y se suscribió a la primera confesión de fe de 1644, 46, 51, 52, 53, y se encuentran otros puntos muy claves en la historia de los bautistas. Y también él afirma, y él escribe o toma parte en escribir una carta en 1676 para llamar una asamblea de iglesias bautistas para afirmar la confesión que fue escrita y publicada en ese año, en 1777, bajo el liderazgo de William Collins y Nehemias Cox, quienes editaron la confesión de fe usando la confesión de fe de Westminster, la declaración de Savoy y también la primera confesión de fe de 1646 y 44. Y este hombre es William Kiffin. William Kiffin nació en el mismo año que empezó esa iglesia congregacionalista bajo Henry Jacob, en 1616.
Y él tiene una vida de muchas tristezas, muchas pruebas, mucho sufrimiento. Su vida empezó con sufrimiento. Cuando solo tenía 9 años, sus padres se murieron por la plaga. Ellos contrataron la plaga y se murieron cuando él solo tenía 9 años. Y él mismo fue herido en ese tiempo y tenía una herida en su cara que en su cuerpo. Y los doctores pensaban que él iba a morirse también. Pero Dios lo salvó y lo usó en una manera tan grande en la historia de los bautistas. Y por esa razón es muy importante que podamos regresar a la historia, la biografía de este hombre clave entre los bautistas particulares. Y ver su historia, su legado que nos ha dejado. Y que podemos seguir su ejemplo de una fe verdadera, una sumisión completa a las Escrituras. Y también un amor y una pasión para el Evangelio, la expansión del reino de Dios, la plantación de iglesias y la proclamación de la verdad. Entonces, empezando en 1616, cuando él nació, él empieza, después él se muda a Londres. Y en 1631, él está estudiando y aprendiendo un negocio. Pero un día su maestro, el que le estaba enseñando, él le estaba dirigiendo y supervisando en ese trabajo, él no quería someterse a él. Entonces salió del trabajo y se acercó a una iglesia y empezó a escuchar a un puritano que estaba predicando. Y providencialmente él estaba predicando sobre el 5º mandamiento, que habla de sumisión y honrando a los padres. Pero si entendemos el entendimiento reformado de la ley, encontramos que también ese mandamiento habla de sumisión a cada autoridad apropiada, cada autoridad establecida por Dios. Entonces recibió mucha convicción, sabiendo que él no se sometía a su Señor, a él que le enseñaba, a su maestro, a su jefe de su trabajo. Entonces regresó a su trabajo antes de que el dueño de la empresa se dio cuenta. Entonces él empieza ese movimiento, esa convicción, recibiendo más y más convicción de sus prácticas y su vida. Y él empezó a asistir mucho más las iglesias de los puritanos, escuchando el Evangelio. Y empezó a notar algunas diferencias entre los anglicanos, los que se conformaban a los mandatos de la Iglesia de Inglaterra, y algunos separatistas que se mudaron a los estados, o en ese tiempo, en las colonias del Nuevo Mundo. Entonces, él empezó a notar esas diferencias y preguntar y ver por qué algunos no se podían conformar a las prácticas y las tradiciones de la Iglesia de Inglaterra. Y por qué otros sí podían conformarse y tener esa uniformidad con la Iglesia establecida y del gobierno. Pero nunca podía encontrar razones bíblicas para la práctica de aquellos que se conformaban a la Iglesia de Inglaterra. Entonces empezó a estudiar las Escrituras y solamente en las Escrituras podía encontrar las respuestas a sus preguntas, a sus preguntas acerca de la adoración y cómo qué pasa si traemos a la adoración de la iglesia tradiciones humanas. Y leyó las historias de Nadab y Abiú y también de Usa, quienes trataban de adorar a Dios en una manera humana, no conforme a los mandatos de Dios. Y se dio cuenta de la importancia de el principio regulador y la autoridad de las Escrituras sobre cada parte de nuestras vidas, en la iglesia, en la vida práctica y también en la adoración de la iglesia. Entonces él empieza a estudiar más y más las Escrituras, y en 1638 él se junta a una iglesia independiente con la edad de 22 años. Y esa iglesia era una iglesia independiente y también bautista que había salido
de la iglesia de Henry Jacob y Henry Jesse, que ya hablamos. Y algunos años después, él empezó su propia iglesia en un lugar que se llama Devonshire Square, en Londres. Y él empezó esta iglesia y él sirvió muy fielmente en esta iglesia por 60 años como el pastor de esta una sola iglesia. Y después de ese tiempo, empezando en 1640, hasta el final de su vida, hasta el 1688, con la declaración de toleración bajo el rey William III. Todo ese tiempo, él recibió mucha persecución del Estado, de los magistrados de las ciudades, de los obispos de la iglesia de Inglaterra. Y él fue perseguido mucho por esos hombres. Y tenía una vida de mucha tristeza y mucho sufrimiento. Pero él se mantuvo fiel a las escrituras y sus convicciones bautistas y calvinistas. En 1642, él y dos otros bautistas particulares, Hansard Knollys y Benjamin Cox, ellos tenían una disputación, un debate con Daniel Featley y otros pedobautistas sobre el asunto del bautismo. Y ellos empezaron a hablar más de su fe y de la fe bautista para aclarar las confusiones y las alegaciones injustas en contra de ellos. Entonces ellos empiezan a hablar de su fe. Y en 1644 él toma parte en la publicación de la primera confesión de fe de Londres de 1644. Y él también toma parte en la segunda confesión, la segunda edición de esa confesión de fe. Y él es el único que escribió y afirmó todas las revisiones de esa confesión de fe. 44, 46, 51, 52 y también 53. Y él tiene un rol muy importante en la historia de los bautistas. Su iglesia fue la fuente de muchas iglesias plantadas, muchos misioneros, muchos fondos para ayudar a iglesias en lugares pobres en Inglaterra. Y Dios usó a ese hombre en una manera maravillosa. Por ejemplo, en 1645, él empezó un negocio. Él se fue a Holandesa para empezar un negocio de negociar en bienes. Y ese negocio fue muy exitoso. Él dijo que él empezó con algunos 10, 20 libras o de dólares. La moneda de Inglaterra, libras. Pero al final se convirtieron esos 10 a 100 libras en miles y 10 miles de libras. Y tenía ese negocio muy, muy exitoso. Él ganó tanto en este negocio que una vez, una historia muy chistosa, el rey de Inglaterra le pidió 40,000 libras, 40,000 libras, casi el equivalente de algunos cientos miles de dólares hoy. Y pidió un préstamo de él. Pero él sabía que el rey no iba a poder devolver el dinero y pagar el préstamo. Entonces lo que dijo es: no puedo prestarte 40,000 dólares, pero te puedo dar gratuitamente 10,000. Entonces le dio 10,000 libras, una cantidad de dinero muy alta. Y lo que dice a un amigo después es: de esa manera yo ahorré, yo gané 30,000 libras, porque yo sabía que el rey no iba a poder devolver el dinero. Entonces eso es una muestra de las riquezas que este hombre tenía. Pero él no las usaba solo para su propio provecho, su propio bien. Pero él usó esos bienes para el bien de la iglesia, para su propia iglesia, ayudando a otros que estaban sufriendo cuando muchos fueron multados y tenían que pagar al Estado por asistir
iglesias bautistas o una iglesia separatista, y tenían que pagar al Estado, a la iglesia de Inglaterra, una multa. Él les ayudaba. Una vez él salvó a 12 bautistas generales de la pena de muerte con su influencia y sus riquezas. También sus riquezas fueron usadas para enviar pastores, enviar misioneros, ayudar iglesias con pastores pobres y también ayudar otros alrededor del país de Inglaterra. Ese hombre es un gran ejemplo de fe, de usar todo lo que Dios nos ha dado para el bien de la iglesia y el avance del reino de Dios. Y es un ejemplo para nosotros también hoy, que nosotros podemos dedicarnos. Yo sé que muchos en nuestros países están sufriendo de amigos y amados quien nos rechacen por confesar una fe calvinista, una fe reformada, y nos expulsan de las iglesias. Pero nuestra historia bautista es una historia de persecución y un avance y una fidelidad ante las persecuciones del Estado y de las otras iglesias, de los otros que confiesan ser cristianos. Entonces podemos ver su vida como un buen ejemplo. Pero también él tenía una vida de persecución, una vida exitosa que él usó para el bien el bien de la iglesia y la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, él tenía una vida de mucha tristeza. Por ejemplo, en 1669, 20 años antes de la confesión de fe, él perdió a su hijo mayor. El que tenía 22 años, se falleció. Y eso fue un dolor tan grande en su vida. Y unos años después de la muerte de su hijo mayor, el segundo hijo tomó un viaje a Italia y fue envenenado por un sacerdote católico romano y matado. Y también eso le dolió mucho. Y tenía muchas tristezas. Sus padres que murieron con la edad de 9. Hijos que se murieron, que fueron matados. También en un tiempo muy importante en la historia de Inglaterra, con la rebelión de Monmouth, había sus nietos quienes fueron ejecutados y martirizados por esa causa de tratar de salvar a Inglaterra de la tiranía del rey en ese tiempo. Y sus nietos fueron martirizados, pero al mismo tiempo confesando con gozo el evangelio verdadero y su fe en esos principios puritanos y congregacionalistas y bautistas. Y algunos años después de la muerte de su segundo hijo, su amada esposa también falleció. Y él dijo que ella era un ejemplo de fe y de confianza en la providencia de Dios. Y a pesar de todas las tristezas, las tormentas, las pruebas en sus vidas, ella nunca dudó, nunca se quejó de las providencias de Dios en sus vidas, pero siempre confiaba en su Dios, en la providencia santa y amorosa de nuestro Padre Celestial. Entonces, la muerte de su esposa fue la tristeza, la prueba más difícil en su vida, según sus palabras en su autobiografía. Pero a pesar de todas esas tristezas, todas esas pruebas en su vida, Dios lo usó grandemente en la vida de las iglesias, en el avance del reino y de las iglesias bautistas reformadas o particulares en ese tiempo. Él tenía una influencia tan grande en la iglesia que él tomó parte de casi todo trabajo
que los bautistas particulares hicieron en ese tiempo. Las primeras confesiones de fe, algunas de las confesiones de fe regionales en el tiempo, la década de los años 50. También él es el único que firmó también la confesión de 1644 y la confesión de 1689. Él tenía una vida muy larga y él vivió toda la historia de los bautistas particulares en el siglo XVII. Y él tomó parte en cada aspecto de esa vida, plantando iglesias, enviando misioneros. Pero también había muchos ejemplos de personas y otras iglesias alrededor de Inglaterra y también en Irlanda, quienes tenían preguntas o dudas sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, en 1675 había un debate en la parte occidental de Inglaterra sobre una forma de hipercalvinismo. En ese debate, algunos decían que los no creyentes no deberían orar a Dios porque no podían orar correctamente en una manera apropiada, porque no eran unidos a Cristo. Entonces las iglesias allí enviaron una carta pidiendo ayuda sobre este asunto, ese debate, a las iglesias de Londres. Y William Kiffin tomó parte de esa carta que escribieron, diciendo que sí, la oración es una parte de la adoración natural. Y esa frase también se encuentra en nuestra confesión de fe, que la oración es una parte de la adoración natural y que todos tienen la responsabilidad, la obligación de adorar a Dios y de orar a Él. Incluso si no pueden adorar y orar en una manera apropiada, estando fuera de Cristo y fuera de la influencia del Espíritu Santo. Pero todavía tienen esa obligación. Y oramos y esperamos que Dios les salve para que puedan orar en Cristo, en el nombre de Cristo, por la influencia del Espíritu Santo. Y muchos otros debates parecidos, él tomó parte en este tiempo, una influencia muy grande entre los bautistas particulares. Entonces yo les recomiendo que sigan el ejemplo de este gran hombre, este gran bautista particular, quien confesaba la fe fielmente, sin duda, sin temor de las recuperaciones, la retribución del gobierno. Pero enfrente del poder y la persecución del Estado y esa unión entre el Estado y la Iglesia, él seguía confesando fielmente la fe. Él confesando su fe bautista particular, reformada. También tomando parte en la Gran Comisión, enviando misioneros, plantando iglesias, ayudando iglesias con pastores pobres, enseñando, escribiendo algunos libros sobre algunos debates muy importantes sobre la comunión y el bautismo en la iglesia, y una defensa, una apologética de su salida de la iglesia y en que ellos no se conformaron a la iglesia de Inglaterra, una defensa de sus principios bautistas y independientes. Entonces necesitamos seguir su ejemplo, usando todos nuestros esfuerzos, confiando en la providencia de Dios, usando todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos para el bien del avance del reino y la gloria de Dios y la plantación de iglesias, y también siendo fieles a la fe bíblica, la fe ortodoxa, la fe reformada y también nuestra fe bíblica, que creemos es la mejor representación de lo que la Biblia misma enseña. Y necesitamos seguir ese ejemplo en nuestras propias vidas y nuestras iglesias y también en nuestras asociaciones de iglesias que tenemos en nuestros países. Gracias por su tiempo y su atención para ver la historia de las confesiones de fe en los bautistas particulares y también este hombre tan importante que es William Kiffin.